Buenos días a todos. Bienvenidos a esta tercera parte de nuestra serie de la Iglesia, la Pandemia y el Vulnerable. Es un gusto tenerlos por acá un jueves más. Ya vamos por nuestro tercer jueves y eso nos tiene muy alegres, muy contentos por todo lo que hemos podido aprender y también por todo lo que Dios ha estado haciendo durante esta serie de charlas y de conversaciones que hemos podido tener. Hoy estamos muy contentos porque para la charla de hoy, cómo puede servir la iglesia local y acompañar a las familias tanto de acogimiento temporal como familias adoptivas o familias del corazón, como nos gusta decirle, durante este tiempo de pandemia, pero no solo durante la pandemia, sino que en todo tiempo, ¿verdad? ¿Cómo los podemos servir? Para esto hoy estamos muy bien acompañados y estamos conectados desde muchísimos lugares y le voy a dar la bienvenida a Arturo Barrientos. Él nos acompaña desde Costa Rica y él pertenece a la institución de Casa Viva. Así que muchas gracias, Arturo, por estar acá. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. Buenos días. Buenos días, es un gusto. Y estamos en Costa Rica, pero ahora nos vamos a Argentina, porque también está con nosotros también Vigliani. Damián, perdóname si pronuncié fatal tu apellido. Damián nos acompaña. Muy bien, gracias. Que Dios los bendiga. Un placer estar acá con ustedes de esta manera. Muchas gracias. Y Damián nos acompaña desde Juntos por los Huérfanos. Así que miren, hoy estamos conectados a Argentina, Costa Rica y Guatemala. Es de estas partes bonitas que hemos podido experimentar durante la pandemia, ¿verdad? Que la tecnología la hemos tenido, pero creo que no la habíamos aprovechado tanto de esta manera como lo estamos haciendo ahora. Así que gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros y por poder tener esta charla. Antes de que podamos iniciar, nos gustaría conocerlos un poco, cuéntenos a qué es que se dedican y un poquito cómo fue que ustedes pudieron iniciar en el servicio a la niñez vulnerable. Arturo. Bueno, gracias, Damián. Qué bonito estar conectados así simultáneamente. Siempre a mí me sorprende esto de la tecnología, ¿verdad? Es como ciencia ficción para uno que creció años atrás viendo ahí la Guerra de Galaxias y demás, ¿verdad? Así que bueno, es verdaderamente maravilloso. Bueno, como dijiste, mi nombre es Arturo Barrientos. Tengo unos 5 años de estar trabajando en Casa Viva, Costa Rica, pero antes de eso, desde muy temprana edad he servido al Señor en diferentes lugares, he sido misionero, he sido pastor de evangelización, haciendo trabajo mucho en las calles con juventud y ciertamente en la niñez siempre ha sido algo muy especial para mí, en mi corazón, para mi familia. Y ahí donde he estado, en el contexto que he estado, siempre también hemos hecho diferentes esfuerzos hacia la niñez. Y en esto en particular, yo tengo 5 años de ser el director de desarrollo de este ministerio y ONG que se llama Casa Viva Costa Rica. Pero mi historia en particular con esta niñez, que es, ¿verdad? Niñez que ha tenido que salir de su familia biológica y todo el trabajo pues, que desarrollamos aquí en Casa Viva, comenzó hace unos 10 años, cuando yo era pastor principal en la iglesia donde estaba, y llegó una familia de amigos con un niño de la mano que se llama Silvio, y resulta que era un niño de acogimiento familiar. Ellos son una familia de acogimiento y ese fue el primer niño de acogimiento que yo conocí. Y tuvimos una conversación al final del culto hace 10 años y de ahí para adelante, mi propia familia, mi esposa y yo, nos metimos en esto. Somos familia de acogimiento, hemos sido familia de acogimiento con varios bebitos especialmente. Y también metí a la iglesia en esto, y comenzaron a, entre comillas, ¿verdad? A desfilar niños y niñas en nuestra iglesia, en familias de la iglesia, y aprendimos muchísimo. Dios nos enseñó mucho de su amor,
a través de todos estos pequeños. Y uno siempre dice, ay, pues vamos a bendecir a estos niños. Pero yo sé que Damián y Raquel lo entienden perfectamente bien. Es uno y es la iglesia la que termina siendo bendecida. Así que un poquito ahí de mi historia. Wow. Bastantes años. Y justo lo que dices, al final somos nosotros los que terminamos siendo totalmente bendecidos y aprendemos muchísimo durante este servicio. Damián, cuéntanos, ¿tú cómo fue? Amén a eso. Y qué linda historia la de Arturo. La nuestra es un poco diferente. Yo nací de nuevo en Cristo más o menos a los 17 años y desde ese entonces el Señor me llamó a servirlo, a estudiar, a dedicarme enteramente a Él. Luego me casé con Luciana y nosotros servimos en la iglesia IBG Ituzaingó, a la cual amamos muchísimo. Sirvo ahí como diácono y trabajo en el liderazgo con los pastores. Y Juntos por los Huérfanos es muy, muy joven. De hecho, nació en pandemia, así, por así decirlo, como ministerio, ¿no? Pero en cuanto a nuestro llamado a la niñez vulnerable, también es joven, será 1 año y medio aproximadamente, a raíz de la infertilidad. Con mi esposa llevamos casados 13 años, vamos a cumplir ahora el 14 de este mes. Y nosotros buscamos hace más de 5 años hijos y bueno, el Señor nos lo ha permitido hasta ahora y a través de ese sufrimiento, de ese dolor, el Señor trajo un avivamiento a nuestras vidas y nos llamó a dedicarnos a la niñez vulnerable y entonces empezamos a leer, a interiorizarnos, a escuchar a Somos, a ACH, sermones centrados en las escrituras que hablen acerca de la adopción, del llamado a la niñez, libros como Radical, Contracultura, todo eso empezó a influenciarnos, a bendecirnos, ministerios también como Hogar sobre la Roca, Viva Nuestros Corazones, fueron todos ministerios centrados en la familia, mostrando el rol de la masculinidad y la feminidad, y todo eso nos impulsó a poder utilizar esta angustia, este dolor, que teníamos y que tenemos, pero que el Señor nos está realmente llevando por un hermoso camino. Y a raíz de eso entonces fue que fuimos despertados hacia cuidar de los más vulnerables, a hablar por ellos, a ocuparnos. Luego eso lo transmitimos a la iglesia local. La iglesia nos apoyó completamente, no solo los pastores, sino cada miembro. Sentimos un amor muy profundo, no solamente acompañándonos en oración, sino también apoyándonos en cada proyecto. Luego pudimos asistir hogares de niños, el hogar de niños Siam particularmente, que decidimos apadrinarlo como iglesia. Y después, como dije, en pandemia, en mayo, nació Juntos por los Huérfanos, con la idea de poder dar a conocer esto y llamar, ¿no?, a la Iglesia de Cristo. Realmente vemos un avivamiento en Latinoamérica, un volver a las Escrituras. Dios se está manifestando realmente de manera soberana y poderosa, y lo vemos, y en ese avivamiento que el Señor trae, estamos viendo un despertar también, ¿no?, hacia la misericordia, hacia vivir el Evangelio, no solamente profesarlo o decirlo de palabras, sino vivirlo en la vida, en la comunión con el Señor, pero también amando al prójimo. Y bueno, entonces Juntos por los Huérfanos nace para visibilizar la tarea con la niñez vulnerable, visibilizar también ministerios como los de ustedes, para que también la Iglesia de Cristo en Argentina sea despertada, ¿no?, hacia esto. Y gracias también por compartirlo, porque es bien interesante ver cómo cada vez que hablamos de evangelio, es imposible que no nos lleve a actuar. Siempre que estamos hablando del evangelio, cuando empezamos a centrarnos en la palabra de Dios, esta palabra de Dios nos lleva a actuar. Y esto me recuerda una frase que dijo una vez Larry Key, fue en Iglesia Reforma, que es la iglesia a la que nos pertenecemos. No vas a oír todos los domingos acerca del cuidado del huérfano y el vulnerable, pero cada domingo vas a oír acerca del evangelio. Y esto es lo que nos lleva a actuar, y esto es lo que nos lleva a poder, pues, comprender que nosotros mismos hemos recibido esta gracia, esta misericordia, y esto es lo que nos lleva a poder querer compartirla y poder darla por lo que nosotros hemos recibido. Y en estos cambios que hemos tenido, pues la pandemia
nos vino a cambiar un poco como es que lo que nosotros veníamos acostumbrados a hacer. Y pues, Damián, si quieres comenzamos contigo porque ya empezaste a tocar el tema de la pandemia. ¿Cómo crees que este tiempo de pandemia vino a cambiar, o de confinamiento también, porque algunos pues hemos estado en confinamiento, pero creo que todos hemos estado en pandemia? ¿Cómo esto vino a cambiar lo que hemos estado haciendo acerca del servicio al huérfano y al vulnerable? Bueno, realmente sí, es como que fue un cambio rotundo, pero no necesariamente negativo. Creo que al contrario, ¿no? En gran parte positivo. De hecho, como les decía recién, Juntos por los Huérfanos nace en pandemia, por ejemplo, ¿no? O sea, se formaliza. Y tenemos testimonios de una de las familias que está haciendo acogimiento temporal ahora en la iglesia, de que este tiempo de confinamiento, de cuarentena, ha servido para poder lograr mejor ese apego con la niña que están cuidando, y ese vínculo familiar. Es decir, que lo que parecería que es algo negativo, trajo un avivamiento, porque en casa, buscando todos al Señor, aprovechando bien el tiempo, y las familias aprovechando y cuidando a sus hijos y a los niños que están cuidando. Creo que sí, en ese aspecto es muy positivo la pandemia, pero sí trajo grandes cambios, como por ejemplo el hecho de que nosotros no podamos ir como iglesia a visitar a los niños, sino solamente mandarles videitos, mandarles saludos, llamadas, sí ocuparnos de lo material. Creo que ese es otro aspecto positivo también. Es bueno dar testimonio de eso, de la obra de Dios, porque los corazones se volvieron como más sensibles, como más solidarios, misericordiosos. Realmente nosotros estamos sorprendidos, tanto desde el liderazgo de la iglesia como desde Juntos por los Huérfanos, estamos sorprendidos con las ofrendas, con los recursos. O sea, hay hermanos que sí están pasando necesidad y la iglesia se ocupa de eso y los cuida, y ellos están muy agradecidos. Pero también está la otra realidad, es que los hermanos que tal vez sí están un poco mejor, están aportando más, están ayudando más, están bendiciendo más. Entonces eso nos anima a nosotros, como iglesia y también como Juntos por los Huérfanos, a poder ir por más, ¿no? A que Dios ensanche nuestro territorio, como oraba Javes, y poder no solamente ocuparnos de amparar un solo hogar, sino tal vez más. Cuando digo hogar me refiero a instituciones, ¿no? No sé cómo le llaman ustedes, le decimos hogar de niños, o orfanatos o instituciones. Entonces poder ampararnos, poder llevar el evangelio de esa manera, poder expandirnos, gracias a que Dios está trabajando en el corazón, ¿no? En el corazón de cada uno. Así que creo que el balance de la pandemia es positivo, pero sí trajo esos cambios que no nos permiten también estar como más cerca físicamente de las familias, ¿no? Que están haciendo acogimiento, pero sí de una manera virtual, también aprovechando todos estos medios. Así que yo estoy muy agradecido a Dios, sorprendido, porque el balance es muy positivo dentro de la pandemia, ¿no? Y son esos detalles que Dios obra de maneras que ni nos imaginamos. Nunca imaginamos que en medio de una pandemia pues tantas cosas positivas también nos iban a traer. Arturo, ¿y tú has visto este caminar pues por más tiempo? ¿Cómo has visto estos cambios ahorita durante la pandemia? Bueno, de todo un poco, en dos sentidos. Pero antes de eso quiero referirme a algo muy bonito que dijo Damián, que me llamó la atención, que el ministerio, ¿verdad? Este ministerio donde él está, nació en este tiempo, finalmente, de pandemia, y se me vino a la mente inmediatamente el nacimiento de Jesús. A veces los nacimientos en medio de las situaciones más difíciles, de repente son los mejores. Hay esperanza en medio de eso. Y me encantó, digo yo, qué lindo, un ministerio con este énfasis, naciendo en este momento, una bendición. Así que adelante con eso. Gracias, Arturo. Bueno, pienso en dos cosas. Por un lado, la normalidad, o sea, una línea de normalidad. La normalidad continúa. El trabajo no se detiene, eso lo sabemos los tres, ¿verdad? Y la gente que nos está viendo, el trabajo no se detiene, ni tampoco la necesidad se detiene. Siguen estando muchos niños y niñas en necesidad, adolescentes también.
Incluso, no sé cómo ha sido en sus países, nosotros todavía no tenemos estadísticas como tales, pero percibimos que la necesidad es mayor por diferentes razones en medio de la pandemia, ¿verdad? Entonces, el trabajo continúa, la necesidad sigue, pero también las historias hermosas se siguen escribiendo de niños y niñas que pueden ser amados y protegidos en familia, en adopción, en acogimiento familiar. El apoyo se tiene que seguir dando a las familias. En este momento, por lo menos nosotros aquí en Costa Rica, en Casa Viva, hay alrededor de 135 familias que tienen ubicados 150 niños de acogimiento. Y es bien interesante porque ese ha sido, digamos, la meta que estábamos esperando alcanzar, llegar a tener 150 niños en un solo momento, como es en acogimiento familiar. Y lo alcanzamos cuando, en medio de la pandemia, en medio de la crisis, ¿verdad? Entonces, hermoso, ¿verdad? Wow. Dificultad y la gracia de Dios Amén. presente, ¿verdad? Amén. Desafío y la presencia de Dios. Entonces, normalidad en un sentido, pero como señalaba Damián, un poquito también la excepción. Esta realidad de normalidad está mezclada con una situación que posiblemente será la única vez que la veamos en la vida. Muy posiblemente. Es una situación excepcional, y ahí también pues hemos tenido que reinventarnos, repensar cosas, y finalmente nos ha traído un desafío, y los desafíos siempre son buenos. Ya el trabajo que hacemos como tal, lo sabemos los tres, es desafiante, es hermoso y es desafiante Sí. al mismo tiempo, pero esta situación particular, en medio de la normalidad y de esta excepción, nos ha traído desafíos y nos ha sacado, por lo menos a nosotros, también de nuestra zona de confort, y nos ha hecho repensar cosas. También a las mismas familias, en este caso de acogimiento, que tienen niños, y eso significa todo un proceso que ya es hermoso y es complejo a la vez. También a ellos los ha empujado un poquito más, en algunos casos, fuera de esa zona de confort, de esa normalidad, entre comillas, ¿verdad? Entonces, pues sí, al final yo creo que es algo bueno, es en medio de un desafío, ver la mano de Dios, ver la gracia de Dios, pero también en el buen sentido de la palabra, como un boxeador, ¿verdad? Cuando lo tienen un poquito en la esquina, lo sacan un poquito de la zona de confort, lo desafían, nos invitan a la reflexión en medio de un tiempo como este. Y como una vez estábamos hablando hace poquito en un foro pastoral, pensando, mira, de todo el trabajo que estamos haciendo, tantos detalles, tantas cosas, ¿qué se queda? ¿Qué se va? ¿Qué permanece? ¿Y qué nos llega nuevo? Y no tenemos las respuestas, estamos en el proceso, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es un tiempo muy, muy interesante, pero definitivamente uno ve ahí la mano de Dios. Esas 4 preguntas las voy a anotar porque yo también me quedé pensando ahorita de qué buenas preguntas. Y sí vale mucho Es la un pena. tema, es un tema. Y qué Sí. difícil es también pensarlas. O sea, la respuesta no es nada fácil. Solo una pregunta en paréntesis. ¿Me escuchan? Me dicen que mi micrófono no se escucha mucho. Voy a intentar hablar un poco más fuerte, pero ustedes dos me escuchan. Te escuchamos bien. En un momento Ok. dado, cuando te alejaste un poquito para atrás, te sentimos el volumen abajo, pero ahora yo te escucho perfecto. Sí, tal Sí, cual. también me acerqué un poco la compu, la verdad. Fui como Ahí Eso. va. moviéndome un poquito más para adelante, pero voy a hablar muy Ahí te fuerte. escuchamos bien. Gracias. La verdad es que mi voz es súper fuerte, entonces usualmente mi cabeza tiene un chip de habla más suave porque seguido me dicen, ¿estás gritando? Y yo, no estoy gritando, sí es mi voz es súper fuerte. Pero Tenemos el gracias. mismo chip, Raquel, tenemos el mismo chip, no te preocupes. Tú me entiendes esa parte de por favor no grites. Bueno, pero me ayudó muchos años porque por muchos años fui maestra, así que la voz
Claro. Creo que se me quedó aparte incorporada. Gracias, pero cualquier cosa ahí me avisan, no me hacen ojitos de, te fuiste para atrás. Y ahora sí, ya cerrando el paréntesis y regresando al tema, ambos han estado tocando temas bien importantes y es la familia, la familia. Y hoy queremos centrarnos en por qué es importante, y esto se los queremos preguntar a ustedes, por qué es importante acompañar a las familias de acogimiento y de adopción durante esta pandemia. ¿Por qué nosotros como iglesia debemos de acompañarlos? No sé, Arturo, si tú quisieras iniciar. Sí, claro. Bueno, lo pienso de esta manera, tal vez es un concepto muy sencillo. Si ya de por sí ser familia de acogimiento y ser familia adoptiva, especialmente en los primeros momentos, en los primeros meses o año, ya trae consigo todo un reto, ¿verdad? De ayuda técnica, de capacitación, de seguimiento, de visitas. Para nosotros, por ejemplo, visitar a nuestras familias, lo que decía Damián, queremos ir, pero no podemos, ¿verdad? Pero visitarlas, estar presente, ayudarles, ya es una necesidad, se necesita, ¿verdad? Porque ya pues los niños que recibimos, todos estos chiquitines en acogimiento familiar, los que van a ser adoptados, todos vienen en pérdida, todos vienen en duelo de una u otra manera, todos vienen en trauma, y cada niño con su familia es una mezcla única, individual. Uno puede tener principios, pero no fórmulas en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Uno puede sumar 1 más 1 en una familia, tienes un resultado, y sumas el otro 1 más 1 en otra familia, tienes otro resultado. Cada situación es única. Entonces, ya de por sí, dentro de la normalidad, entre comillas, se necesita apoyo espiritual, ánimo. Y las experiencias de las familias, cada una que es única, unas más hermosas, otras más complejas, nunca son lineales. Yo siempre digo, esto es, ¿cuál línea recta? Esto es como una montaña rusa, ¿verdad? Subes y bajas, hay momentos en que vas muy lindo viendo el paisaje, hay otros momentos donde se te paran los pelos, ¿verdad? Entonces, claro, ya eso es como una normalidad. Ahora imagínate, o imaginémonos dentro de una situación histórica, excepcional, que tiene un montón de dimensiones, ¿verdad? Tiene una dimensión espiritual porque ya muchos de nosotros estamos en un sentido alejados de la comunidad de la iglesia, donde la parte y los valores espirituales son fundamentales para esto, para hacer acogimiento, para nuestra convicción de cuando estamos adoptando y demás. Entonces ya hay toda una serie de dimensiones dentro de esta situación excepcional que también nos afectan. Entonces, claro, fundamental darles ánimo, seguimiento, ayuda dentro de una normalidad. En una situación excepcional, aún más, porque hay ciertas cosas que se incrementan o se pueden incrementar dentro de esa realidad. Exacto. Pues, también, ¿tú qué opinas de esto? ¿Por qué debemos de acompañar a las familias? Estoy de acuerdo en todo lo que decía Arturo y solo volver a recordar, ¿no? ¿Por qué debemos hacerlo? Porque es el mandato del Señor, justamente ocuparnos de la niñez vulnerable, y qué mejor que hacerlo apoyando a aquellos que fueron llamados, ¿no? A estar en la primera línea, porque algo que sí tenemos que aclararle a toda la audiencia, a la Iglesia de Cristo en general, es que no todos van a ser llamados a adoptar, no todos van a ser llamados a hacer acogimiento temporal, pero sí todos somos llamados como cristianos a ocuparnos, ¿no?, de la niñez vulnerable y a mostrar el amor de Cristo, el Evangelio, de esa manera. Entonces creo que la manera más hermosa que podemos hacer como iglesia local de ocuparnos de la niñez vulnerable es acompañando a las familias que están adoptando o que han sido familia por adopción, o a aquellos que están haciendo acogimiento temporal. Entonces creo que sí, que ese es como es un obedecer al Señor, es un decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, estoy dispuesto, quiero obedecer, este es tu mandato, lo veo a lo largo de todas las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, confirmándolo Santiago. Es el modelo bíblico, lo que hicieron los primeros cristianos,
Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que hacerlo. Y qué lindo que es que podamos, apoyando a las familias, ¿no? Que están haciendo el acogimiento y que están adoptando. Pero también, como decía Arturo, es que tenemos que estar cerca de ellos porque realmente es una tarea ardua, es una tarea difícil. No todo es color de rosa en la adopción, sino todo lo contrario. Como decía Arturo, los niños vienen con un trauma. Nosotros lo podemos ver en las familias de acogimiento que han hecho acogimiento acá en nuestra iglesia o que están haciendo, que todo está atravesado por un dolor, por un sufrimiento. Porque ellos le ponen todo el amor del Señor, que realmente es un amor que viene del Espíritu Santo, pero a la vez hay dolor, porque ahora se tienen que despedir, porque esto es por un tiempo, pero a su vez también es necesario que ellos amen como si fuera un hijo, porque para lograr el apego, para que ese niño, niña, bebé pueda tener un apego saludable con su familia que lo está cuidando, por ejemplo, cuando hablamos de crecimiento temporal, para que el día de mañana pueda lograr ese apego saludable con sus padres por adopción o el día de mañana en las relaciones futuras, ¿no? Si está comprobado científicamente, y también lo vemos que es un principio bíblico, ¿no? El hecho de la importancia de la familia y de ese primer apego. Entonces, si las familias que hacen acogimiento entienden esto, van a estar dispuestos a enfrentar el dolor. Entonces, lo mismo, bueno, sucede con las familias por adopción, ¿no? Que tienen que lograr ese apego, pero también, como decía antes, que siempre va a estar atravesado por el dolor y el sufrimiento. Para resumir, por eso mismo es que es necesario que la iglesia local esté presente en todos los aspectos, en material, físicos, pero también el aspecto principal, ¿no? Que es el espiritual, poder acompañarnos en el proceso, reír con ellos, gozarnos con ellos, pero también llorar con ellos y entenderlos. Y algo que pensaba cuando justamente pensaba en esta pregunta, es que para eso es necesario que nosotros como iglesia local y como hermanos en Cristo que estamos acompañando a las familias, nos interioricemos en qué es la adopción, en qué es el acogimiento temporal, nos interioricemos en lo que Dios piensa, qué dice Dios en las Escrituras, pero que entonces de esa manera vamos a poder acompañar mejor, de esa manera vamos a poder entender lo que debemos hacer y lo que Dios nos está mandando. Así que creo que es un gran llamado de la iglesia y debemos aceptarlo, ¿no? De parte del Señor, este desafío. Me gustaría, ahora que Damián decía todo esto, se me viene a la cabeza dos cosas. Una, que él ya la señaló, por así decirlo, como indirectamente, pero que es súper importante. Se me venía a la cabeza, bueno, Santiago 1:27, que todos lo conocemos, ¿verdad? La religión verdadera, o sea, una verdadera expresión de nuestra fe es cuidar del más vulnerable. Y se menciona al huérfano y a la viuda. En el contexto en que esto se escribe, que es el Imperio Romano, ¿verdad? La viuda y el huérfano literalmente estaban a un paso de una crisis, ¿verdad? Cuando generalmente moría el señor de la familia, la viuda y el huérfano literalmente estaban a un paso del hambre, ¿verdad? Desde el inicio llamados la iglesia a cuidar al más vulnerable en el momento de la crisis, ¿verdad? Así que bueno, con más razón. Y algo que siento que Damián señalaba de dos maneras, muy importante, es que ciertamente una familia de acogimiento adoptiva pues toma aquello y lo abraza y es una realidad personal y familiar, pero la palabra de Dios no se queda ahí. Santiago 1:27 está escrito hacia la comunidad cristiana. Es la familia que adopta y que acoge, y es la iglesia que también adopta, acoge y cuida. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ampliar nuestra visión como iglesia, decir, claro, qué lindo que las familias cristianas adopten y acojan, porque debemos hacerlo. Pero esto es también algo que la iglesia tiene que recibir, ¿verdad? Son dos dimensiones, es la dimensión personal y familiar y es la dimensión de la iglesia. Son las dos cosas y si debemos estar siempre presentes, porque es un tema de visión
y de misión de la iglesia, más aún en tiempos como este. Exacto, y justo lo que estábamos hablando, ¿verdad? No todos fuimos llamados a adoptar o a hacer acogimiento temporal. Eso es algo que queremos dejar bien claro. No es que estemos diciendo que todos, qué bueno si lo podemos hacer y está dentro de nuestras posibilidades y tenemos este llamado, pero sí como iglesia fuimos llamados a sostener a estas familias y acompañarlos, porque el acogimiento y la adopción trae dolor. Estamos tratando estamos teniendo acercamiento con una persona que tiene una historia de trauma y que necesita ser sanado y que trae heridas en su corazón, que debemos de acompañarles a sanar. Sabemos que nosotros no somos los que vamos a dar esas sanaciones por medio de Cristo y su obra perfecta, pero sí como iglesia fuimos llamados a sostenerlos y acompañarlos. Y durante este tiempo de pandemia, podemos ver también con las familias de que esta parte difícil y complicada ya estaba, pero ahorita hay retos y también hay necesidades que se acrecentaron con todos los cambios, las restricciones que estamos teniendo. Desde su perspectiva, desde su área de expertise, ¿cuáles creen ustedes que son estos retos y necesidades que las familias están enfrentando que se han incrementado? A ver, Damián, adelante. Escojan ahí. Te estoy esperando, Damián, para hacer yo la lista. Muy bien, muy bien. Creo que sí, creo que hay retos, ¿no? Justamente el hecho de estar confinados, de estar en pandemia, trae grandes retos a las familias, porque no pueden realizar muchas cosas que ellos hacían, ¿no? Y creo que lo mencionó Raquel antes, o Arturo, no sé, pero el hecho de no poder, por ejemplo, compartir con la iglesia, ¿no? De manera presencial, y de llevar a los niños, por ejemplo, que están cuidando, o sus hijos, de poder llevarlos a la iglesia y que ellos compartan con otros niños. Creo que esto realmente repercute. Todos sabemos que los niños necesitan ese correr, ese descargar energía, ese compartir con otros amiguitos y compañeros, y creo que entonces en tiempo de pandemia esa es una necesidad que se ve latente, y que puede llegar hasta de alguna manera como generar una explosión, ¿no? En la familia. Tal vez cuando son bebés no tanto, pero sí los niños que son un poquito más grandes y que venían acostumbrados a una rutina, a una vida, y de golpe están encerrados en la casa, que los primeros días fue realmente algo lindo, muy hermoso, pero luego se transformó en algo mucho más difícil. Sí. Acá en Argentina llevamos más de 130 días de confinamiento, de cuarentena, con algunas actividades exceptuadas, pero la mayoría de los niños no, la mayoría de los niños está dentro de la casa. Entonces creo que este es un problema que se acrecentó o que está ahí latente, porque ellos necesitan ese descargar esas energías. Entonces, creo que debemos acompañarlos orando, pero también estando cerca, llamándolos. También, tu micrófono se puso en mute. Sigue en mute. Ahí está. Ahí está. Listo. Me entró una llamada a pesar de que apagué las notificaciones. Son cosas que pasan. A veces pasa. Claro. Esas son las experiencias del vivo, de cuando estamos en vivo. Exacto. Sí. Exactamente, es así. Así que bueno, creo que sí, que hay grandes desafíos para las familias y que ellos están pasando por momentos difíciles, ¿no? Pero el balance siempre, como dijimos antes, es positivo y nosotros tenemos que actuar ahí. No sé, le dejo el lugar a Arturo para que también... Okay. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que Damián dice, es una realidad. Yo le agregaría tal vez algunos otros puntos. Por un lado, sentimos que a ratos hay un cansancio extra en las familias, porque definitivamente, digamos, algunos
padres pues están haciendo teletrabajo y también educando a sus hijos, pues ya los chicos que están un poquito más grandes. Y eso es un cansancio importante. Y ahora imagínense pues con chicos recién adoptados o chicos en acogimiento, todo lo que significa también tenerlos, eso es un desafío. Entonces, de alguna manera hemos tenido que ingeniárnoslas para traer un apoyo extra, estar más presentes en medio de esa falta de estar de manera presencial. También hay un cansancio virtual. A ratos, porque ahora hablaba yo con alguien ayer, casualmente en una reunión virtual, que ya y esto se nos ha incrementado y pasamos de una reunión virtual a otra, y demás. Y comienza a haber un cansancio virtual, pero no simplemente un cansancio virtual, a veces hay limitaciones y ausencia virtual por diferentes razones. Y de repente tal vez necesitaríamos dar un seguimiento un poquito más cercano y algo pasó y hay ausencia virtual o hay limitaciones virtuales y es un tema. Y sí menciono tal vez un aspecto más, obviamente hay más, pero para nosotros sí ha sido un tema la parte financiera, la parte económica. Bueno, alrededor de 135 familias en acogimiento familiar. Nosotros al día de hoy, por ejemplo, la próxima semana, vamos a hacerle llegar unos paquetes de alimentos básicos, arroz y enlatados y demás, a cerca de 40 familias de acogimiento. Porque, y esto, digamos, cuando comenzamos hace 3 meses que nos comenzaron a llegar, vean, necesitamos un poquito más de ayuda porque algunos tíos, le decimos nosotros tíos o tías de acogimiento, o alguien en la familia perdió su trabajo o su jornada laboral ha sido reducida o tienen una situación de, digamos, tenían su propio negocio y obviamente, como todos, pues se vieron reducida, o muchos por lo menos, vieron reducidos sus ingresos. Entonces, efectivamente, nosotros hemos tenido que redirigir esfuerzos y animar también a las iglesias a apoyar a estas familias. Gracias a Dios, pues hemos tenido donantes por ahí que nos han ayudado, incluyendo empresas, hemos hecho llamados, estamos haciendo conciertos live, es todo un formato que se llama El Sabor de mi Familia y traemos un músico famoso y traemos una cara conocida en Costa Rica y hacemos algo interesante, pero todo con la idea de recoger fondos. Hemos tenido iglesias, gracias a Dios, que han dicho, vamos a adoptar familias. Una lista de 10 familias, la iglesia la adoptó y entonces estamos en ese proceso de ayudarles, porque ciertamente no han sido todas las familias, pero algunas familias sí se han visto involucradas. Y ahí les hemos apoyado, pero lindísimo, la iglesia les ha apoyado. Y entonces, pues ahí los vamos llevando. Es un trabajo en equipo y vamos trabajando un poquito sobre eso. Y una cosita más, tal vez, en algunas de nuestras familias, la incertidumbre legal, porque con toda esta realidad de la pandemia, hay situaciones legales que se han quedado en el aire o se han alargado por razones obvias, ¿verdad? Porque las mismas instituciones del Estado han tenido que ver qué hacen. Hay gente que ha tenido que trabajar desde la casa. Los procesos legales se han atrasado, se han alargado. Nosotros tenemos familias biológicas que visitan a los niños de acogimiento familiar, no todas, algunas, lo hacen en los centros nuestros, en nuestras oficinas, y eso también se ha atrasado por razones de la pandemia. Entonces, sí ha habido un impacto a nivel legal que hemos tenido que sortear un poquito a diferentes niveles y también de cierta incertidumbre legal, entonces también apoyar a las familias en esos procesos. Pero vamos saliendo adelante y aprendiendo mucho en el camino. Creo que todos estamos más o menos en las mismas, de que vamos viendo y dándole gracias a Dios por la creatividad. Lo de los conciertos, wow, qué buena idea. Realmente qué buena, muy buena idea. Se las comparto y si quieren yo les digo lo que hemos experimentado, pero viera que nos ha ido muy bien. Y ha sido una manera de sensibilizar y al final hemos tenido caras de famosos muy conocidos en Costa Rica hablando de familias y diciendo apoyen el ministerio, apoyen el trabajo. Y eso ha sido muy bueno
siempre es bueno, pero en tiempos como este, pues aún más. En tiempos de pandemia. Iniciativa esa. Muy linda iniciativa. De hecho, vi uno de los programas que un jugador de fútbol argentino, ¿no? Pablo Gavas. Ajá. Ahí está, exactamente, que él estuvo en el programa con ustedes. Exacto. Qué lindo, lindo, lindo para imitar. Vamos a tomar nota, todos aquí anotando de todas las ideas que podemos tener. Y justo esa es una parte de la que queremos entrar, es un poco de ideas. ¿Cómo podemos ahora como iglesia empezar a apoyar? Y también quisiéramos preguntarte cómo de forma práctica la iglesia puede empezar a acompañar a las familias durante la pandemia. Y igual, yo sé que esto se aplica no solo durante la pandemia, sino que también en tiempos regulares. ¿Cómo podemos empezar? Creo que lo primero que podemos hacer como hermanos en Cristo y como iglesia es darles el recibimiento que ellos se merecen y el reconocimiento, ¿no? Por la tarea que han emprendido en el caso del acogimiento o lo que han emprendido como familia en el caso de la adopción. Entonces, es bueno que desde el liderazgo de la iglesia se visibilice eso, se llame a las familias al frente, los pastores puedan orar por ellos, puedan mostrar a toda la congregación este nuevo proyecto o esta familia que se forma, y entonces de esa manera los estaríamos abrazando y acompañando y dándole el lugar que corresponde por la preciosa tarea que están haciendo de llevar el evangelio a esas vidas, ¿no? En el caso de la adopción, a esas vidas que trajeron a su familia, y en el caso del acogimiento, a esas vidas que trajeron por un tiempo. Entonces creo que sí, que es fundamental que los pastores puedan abrazarlos, pero también la congregación entera. Esa es una práctica que hacemos en la iglesia y creo que es fundamental. Luego también el hecho de poder interiorizarnos, ¿no? De, como hermano en Cristo, acercarme a esta familia y mostrarles el apoyo y decirle, mira, estamos a disposición, pero no te lo digo solamente de la boca para afuera, sino que realmente quisiera poder estar cerca de tus necesidades, de poder apoyarte, de poder ayudarte, ofrecerse tal vez también para cuidar a los chicos, para que ellos puedan, no sé, hacer un trámite o poder descansar también un poco. Siempre, algo a tener en cuenta es que siempre tenemos que ofrecernos con humildad, con amor, pero respetando también, ¿no? La intimidad de la familia, porque no todos los casos van a querer que otro cuide sus hijos y demás, pero claro. Entonces en esos casos podemos, claro, ayudar de otra manera, pero sí ofrecerlo, es algo que tenemos que hacer, estar cerca, velar por las necesidades. Y en cuanto a lo material, que también un poco nos hablaba Arturo en la pregunta anterior, creo que eso es fundamental. Algo que tenemos como lema nosotros es que no puede ser que haya familias que estén que hayan adoptado o que estén haciendo acogimiento temporal que pasen necesidad. Eso no puede suceder, no puede suceder. Es un lema que tenemos nosotros. Entonces, como iglesia o como ministerio, es importante que velemos, que las necesidades materiales estén satisfechas. Miren, para sorpresa de muchos, o mejor dicho, como muchos saben, es que los pañales, la leche maternizada, cuesta mucho dinero. Y sacando cuentas, aproximadamente una familia para un niño que esté cuidando necesita unos 13.000 pesos argentinos mensuales, que sería unos $100 al mes, que tiene que añadir a los gastos que ya tenía. Entonces, no puede ser que en el cuerpo de Cristo alguien que está haciendo algo tan hermoso, algo enviado por el Señor, que nosotros como iglesia no lo estemos cubriendo. Entonces, creo que una manera práctica es que la iglesia separe un dinero para poder ayudar a las familias en ese aspecto. Y solamente hablé de pañales y de leche, ¿no? Y algo de comida, pero ni que hablar si el niño es más grande y ya empieza la escuela y un montón de otros gastos. Entonces creo que los recursos son del Señor. Entonces, si nosotros somos obedientes,
van a aparecer, porque uno tal vez dice, pero ¿cómo hacemos? En el caso de Arturo son 150 familias a las que aspiran, ¿no? Y así debe ser también en nuestras iglesias representadas acá, que aspiremos a eso, ¿no? Que 100 hermanos, que 50 hermanos, 50 familias puedan traer a su hogar, a su casa, niños. Eso sería realmente algo precioso, un avivamiento muy grande, y eso es lo que anhelamos. Pero entonces parecería algo imposible, ¿no? ¿Cómo poder abastecer las necesidades de 50 niños? Y no, sí, sí que se puede porque todo le pertenece al Señor, nosotros somos simples mayordomos. Y eso lo tenemos bien claro en las Escrituras y de hecho lo hemos experimentado continuamente. Entonces, creo que una manera práctica es velar para que a las familias no le falte nada. Creo que tenemos que ponernos esa responsabilidad como iglesia, como hermanos en Cristo, y luego también muchos detalles, ¿no? Como un detalle muy lindo también es estar presente en las celebraciones importantes de los niños, ¿no? Los cumpleaños, el primer año, ¿no? Si es bebé, acompañar a las familias por adopción o a las familias que están haciendo acogimiento en las celebraciones. Que juntos como iglesia abracemos eso, ¿no? Y ayudarlos. Dentro de la iglesia local siempre hay muchos talentos, muchos dones, hermanos que hacen manualidades preciosas, hermanos que cocinan, hermanos que trabajan en la multimedia, en la edición. Bueno, muchas cosas que podemos hacer como iglesia para que esa familia, que ustedes lo saben, que realmente programar un cumpleaños para un niño es muy difícil, ¿no? Cuando uno quiere hacerlo bien en todos los aspectos, económico y también lo que lleva. Imagínense cuando uno es una familia, no sé, que está cuidando a sus hijos en cuarentena o a los chicos que está cuidando, es un caos. Entonces, creo que una manera práctica también es hacernos presente como iglesia en esos aspectos. Bueno, ahí nombré algunos, le dejo lugar a Arturo también, pero creo que es importante esa tarea, de estar presentes ahí. Excelente, me gustaría, sí. Perdón, dale si quieres, porque te voy a agregar un factor ahí. No, agrégalo. ¿Qué pasa si mi iglesia local no tiene un área de servicio destinada al huérfano vulnerable? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para empezar? Bueno, tal vez en dos dimensiones. Primero, si eres el pastor o uno de los pastores de la iglesia o líder, ya tenés ventaja, ¿verdad? Ya tenés ventaja porque puedes comenzar a hablar del tema con tu liderazgo, con tus pastores y tratar de ampliar la visión de cómo la iglesia puede ayudar. Todo lo que dijo Damián se aplica. Entonces, y a partir de ahí, pues cómo crear un ministerio y demás, pues es un tema que se puede conversar. Pero si ya eres pastor y líder, ya estás en ventaja. Y quiero decir, si hay alguno que nos está viendo que es pastor o líder de su iglesia y tal vez no hay un ministerio así en su iglesia o un área ministerial, que estás viendo esto y no es una coincidencia. Así que si estás en ese lugar, te animo a que lo lleves a cabo, que lo desarrolles. Y si tienes preguntas, llama a Raquel, llama a Damián o me llamas a mí y con gusto te podemos dar más ideas. Eso por un lado. Por el otro, si está el área individual, de repente es alguien de la iglesia que dice, qué lindo que la iglesia pudiese hacer algo. Si es así, entonces yo te animo a que también no dejes ir esa inquietud y hagas varias cosas. Primero, que te informes un poquito más de la realidad del niño que no está viviendo en una familia, que necesita una familia, que investigues. Hay ONGs hay ministerios como los que están aquí presentes que tienen información. Lee un poquito sobre el tema. Investiga qué se puede hacer en tu país, en tu contexto, qué contactos se pueden hacer. Trata de leer historias sobre el tema. Hay historias de adopción, de niños de acogimiento. Hay iglesias que sí están haciendo cosas en Guatemala, en Argentina y demás. Entonces, infórmate un poquito y cuando tengas lee la palabra del Señor. Fundamental. Damián lo señaló antes, porque yo quiero, yo creo que es fundamental pasar de la motivación
a la convicción. Y aunque parece que no es práctico, eso es muy práctico y es fundamental. Pasar de decir, me siento motivado, me siento preocupado, sensibilizado, a una convicción de lo que la palabra del Señor dice. Porque finalmente, cuando crece en nosotros una convicción, crece un valor, crece una actitud y finalmente comienza a crearse un estilo de vida, una proyección práctica. Santiago 1:27, ¿verdad? Habla del padre y de ahí pasa al cuidado del huérfano. Entonces, y tomando un poquito todo eso, ve a tu pastor, ve a tus líderes y comparte. De repente puedes poner a la par otro hermano o hermana de la iglesia, ¿verdad? Para ir y proponer algo, aunque sea una inquietud inicial. Y quiero decirles que eso funciona porque nuestra experiencia, que también trabajamos con iglesias, así es como algunos de los ministerios en las iglesias locales han iniciado, no con el pastor, no con los líderes, sino con un miembro de la iglesia. Y por el otro lado, todo lo que dijo Damián aplica y yo le agregaría dos cosas muy sencillas. Oración siempre. Ora y ofrece oración, ¿verdad? Dile a la familia, bueno, aquí estoy yo, mínimo, aquí estoy para orar por vos. ¿Qué necesitas? Déjame acompañarte y agrego, no ores solo por la realidad de adopción y de acogimiento familiar. Ora de manera integral por la familia. ¿Qué necesitan, verdad? Y eso me lleva al segundo punto. Trata de ser amigo de la familia. No veas solamente a la familia en una realidad de adopción o de acogimiento. Claro. Trata de verdaderamente ser su amigo, su amiga. Obviamente, como decía Damián, uno tiene que ser sabio, ir poco a poco, ¿verdad? Conforme el espacio se va abriendo a veces será más fácil, más fluido. Hay veces que uno dice, bueno, mejor nada más oro desde aquí porque ya la familia tiene una dinámica, ¿verdad? Pero tratar de ser amigo y ahí es donde de repente cuidamos al niño, les enviamos, no sé qué es lo que tienen en sus países, pero aquí nosotros tenemos Uber Eats, ¿verdad? Que le mandamos, te voy a enviar el almuerzo hoy para que puedan estar tranquilos, porque han tenido una semana difícil. Entonces, seamos amigos de las familias en un sentido más amplio. Interesémonos por su vida. Vieran que yo he encontrado que muchas veces, porque algunas de las familias son mis amigos, son amigos míos, y no por yo ser el director de desarrollo de Casa Viva, etcétera, digamos, me quedo solo en la parte como formal. De verdad que hay un interés de amistad. Y a veces yo he encontrado, como otra gente también, y estoy seguro que ustedes, que a veces una familia de acogimiento adoptiva no necesita hablar realmente en un momento dado de la adopción o de la realidad del acogimiento. Necesitan hablar de algo, de todo. Y eso les da un espacio. Y parece, entre comillas, mentira, pero esos espacios se agradecen mucho. Y les da un respiro a la gente, lo pasan bien, ríen, contamos historias y eso refresca la vida y eso refresca toda la realidad de lo que la familia está viviendo. Entonces, yo diría que parece sencillo, pero es valioso. Sí, es muy valioso. Y lo que tú decís, creo que una de las partes básicas es ser amigo, realmente poder ser amigo y poder compartir con ellos cada uno de estos momentos. Y una de las cosas que hemos escuchado mucho es este miedo de qué pasa si me involucro y hay una crisis o está la familia de acogimiento temporal y el niño tiene que irse, es reintegrado a su familia o pues el juez cambia la figura legal en la que se encuentra. Ese es un miedo latente cuando queremos acercarnos a las familias. ¿Qué consejos les podríamos dar a las personas que nos están viendo y que esto es parte de sus preocupaciones? ¿Qué puedo hacer si esto llega a suceder con la familia a la que quiero acompañar? Creo que es que va a suceder, ¿no? Cuando hablamos de acogimiento temporal, va a suceder. No sé el caso de ustedes, de país, de Costa Rica y Guatemala, pero en Argentina
son dos canales distintos, dos canales diferentes. Es decir, uno es la adopción. Si tú quieres ser familia por adopción, vas por esta vía. Si tú quieres ser familia por acogimiento temporal, vas por esta vía. Nunca se cruzan. Por ejemplo, es igual en Costa Rica. Es igual. ¿Y en Guatemala? Igual. En Guatemala es igual. Sí, está bueno aclararlo eso a la audiencia, porque para que sepan que va a haber dolor. Es lo que decíamos antes, porque ya hay un dolor, porque el niño trae un trauma, que ha perdido a sus padres, por eso es que es necesario el acogimiento o la adopción, todo está atravesado de dolor. Pero también sabemos que un día, cuando hacemos acogimiento temporal, se van a ir. Y acá en Argentina se trata de que ese acogimiento dure 6 meses, pero como sabemos, no se cumple. Tenemos una de las familias que ya están cuidando al niño hace un año. Y entonces, ¿eso qué hace? Que la familia se encariñe más todavía, y que es bueno, que es saludable, porque como dijimos antes, es necesario para la salud del niño, pero a la vez va a traer más dolor. Entonces lo que dice la pregunta de Raquel es muy buena, porque ¿qué hacer? Bueno, yo como individuo y como iglesia, con más razón, debo procurar, y como decía Arturo, bañar todo esto de oración y de las escrituras, porque tengo que acompañar a la familia, porque va a sufrir, porque va a llorar. Entonces, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Entonces, sí es estar presente, y puedo simplemente darles el hombro para estar ahí, o también, bueno, orar, ¿no? Orar, no solamente orar en casa, sino ahora, bueno, en pandemia, llamarlos y orar al Señor juntos, leer la palabra, recomendarles un sermón, dedicarles una canción, bueno, un montón de cosas que podemos hacer, pero ya sabiendo de antemano de que sí, que no tengas miedo a involucrarte, porque va a haber sufrimiento. Sí, va a haber sufrimiento, y por eso con más razón tenemos que acompañar e involucrarnos. Creo que es muy necesario. Estoy totalmente de acuerdo con Damián. A veces tenemos, cuando nos acercamos a estos temas, desde afuera, tenemos el síndrome del telespectador, ¿verdad? Que eso es un síndrome ya prácticamente asumido, y los chiquillos hoy, los niños hoy nacen con el síndrome del telespectador. Vemos las cosas como quien ve algo en la pantalla, y a veces vemos noticias reales difíciles y lo vemos como en la pantalla, ¿verdad? Y de repente apagamos y nos vamos, y aquella realidad se terminó. Incluso a veces vemos algo como, ¿verdad?, como una situación muy romántica. Ay, qué bonito el acogimiento, qué bonito la adopción. Y lo son bellísimas a muchos niveles, pero tienen toda esta realidad que decía Damián. Entonces, yo creo que uno tiene que tener, si quiere ayudar de verdad, apoyar, tiene que entender lo que dijo Damián, y yo le agregaría tal vez un par de cositas más. La primera es que no hay manera de apoyar de a verdad, de entrar en esto, de a verdad, aunque sea algo sencillo que uno haga, por ejemplo, orar, sin que tu zona de confort vaya a ser desafiada. Esto te va a sacar de tu zona de confort. No siempre las noticias van a ser fáciles. En el caso de acogimiento familiar, por ejemplo, que hablaban, ni tampoco de adopción, porque tiene lo suyo, no siempre va a ser fácil. Van a haber momentos difíciles, y nos va a sacar de nuestra zona de confort. Yo siempre digo que si no aprendemos a llorar como individuos o como iglesia, finalmente no vamos a poder hacer bien el trabajo que el Señor nos manda hacer. Hay momentos en que vamos a llorar, ¿verdad? Jesús se puso ahí frente a Jerusalén y lloró frente a Jerusalén, ¿verdad? Vio la situación difícil, a saber, ¿verdad? Bueno, uno puede hablar de estas cosas, pero ¿qué sintió él en su corazón? ¿Verdad? Vio a Jerusalén, y eso le impactó. Entonces, de repente vamos a llorar, y eso me lleva a un punto más. No sé cómo es en el resto de América Latina, pero voy a hablar como un tico, como un costarricense. Pero se me hace que conectamos un poquito. A veces somos muy mentalidad de evento, mentalidad del momento.
ayudamos un poquito y cuando la zona de confort se nos confrontó, se nos desafió, lo dejamos. Primero, eso no es lo que Dios hace, ¿verdad? Dios es un Dios que él mismo desafió su zona de confort. Es la realidad de Jesús, Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Salió de su zona de confort para meterse en nuestra piel. Qué increíble concepto. Dios en nuestra piel, en la piel de su creación, ¿verdad? Entonces, y segundo, Dios es un Dios de procesos. Las cosas que más valen la pena en nuestra vida, y la cruz es una muestra de eso, son procesos. Entonces, queramos desarrollar ayuda como individuo, como familia, como iglesias, pero tengamos una mentalidad de proceso, de no dejar las cosas de camino. Eso a veces termina dañando más que ayudando. De repente tenía alguien que me estaba ayudando y cuando la situación de repente se puso complicada porque es una montaña rusa, me desaparecí y eso a veces, qué difícil es, ¿verdad? Entonces, mantengámonos en el camino, no tengamos el síndrome de salvadores. Porque a veces queremos, pero no podemos, ¿verdad? Ni debemos. Ayudemos donde podamos, compartamos con otros cómo ayudar. A veces no es simplemente soy yo o mi familia, de repente podemos ser 2 o 3 que ayudamos y finalmente la iglesia local. Pero mantengámonos más bien en una mentalidad de proceso. Aquí voy a estar ahí y por eso para mí el tema de la amistad, especialmente cuando es un nivel de familia o individuo, es muy importante. Es decir, ok, voy a desarrollar de verdad una amistad sincera, linda, para apoyar y demás. Y también nos vamos a ver sorprendidos cómo a veces queriendo ayudar, terminamos siendo bendecidos. Sí. Y ayudando. Y ayudándonos. Siempre. Creo que cuando terminemos el live, lo voy a volver a ver ya para poder sentarme a anotar todo lo que estamos hablando, porque esta hora creo que ha pasado muy, muy rápido con todo lo que hemos hablado. Y si queremos recordarles a todas las personas que nos están viendo que pueden escribir todas sus preguntas en el chat, porque allá dentro de unos minutos vamos a llegar a ese tiempo. Y nos gustaría mucho poder apoyarles durante este tiempo tan importante y también hacer esta invitación a que podamos ser intencionales con las familias. Todo lo que hemos estado hablando, todo lo que hemos estado diciendo, regresa a yo hacerme disponible intencionalmente para estar ahí contigo, para acompañarte, para ser tu hermano, para ser tu amigo. Me encantó lo que decía Arturo de una amistad, porque no es un tiempo, ¿no? Y la amistad no va a durar solo mientras estás con el acogimiento o mientras estás haciendo acogimiento, porque también después viene el duelo, ¿verdad? Por la pérdida. Entonces, como amigo, voy a estar disponible para estar contigo y para acompañarte. Entonces, queremos invitar a todos a que puedan escribir sus preguntas en el chat para que los podamos decir, podamos aquí poder platicar. Y para Perdón, Raquel, sí. Algo que me vino a la mente cuando hablaba Arturo, ¿no? Y creo que lo escuchamos en los conversatorios anteriores, me parece, no sé si Justin lo mencionó, el pastor Justin, y que algo dijo Arturo recién, que a veces vamos a tener todo el apoyo de la iglesia local, o mejor dicho, puede ser un llamado para los pastores y líderes, entonces podemos trabajar en la iglesia, pero sí recordar siempre que el trabajo con la niñez vulnerable y por ende también acompañar a las familias que lo están haciendo es un llamado personal al cristiano. No es solamente a la iglesia como institución. Es más, la iglesia como institución en realidad son piedras vivas, ¿no? Son personas. Pero entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que de hecho lo escuchamos hace poco, es que tu responsabilidad es delante del Señor. El Señor te está llamando a vos. Entonces, podés ser ese canal de bendición, creo que lo dijo Arturo recién, que para que tu iglesia sea llamada a trabajar, pero más allá de eso, uno tiene que hacerlo porque tiene que responder al Evangelio, tiene que responder al llamado del Señor individual. Entonces, hacelo.
obviamente siempre avisándole a los pastores, sabiendo, mire pastor, me gustaría acompañar a esta familia que está haciendo esto, no sé, le voy a enseñar guitarra a los chicos, le voy a enseñar inglés, le voy a dar clases, o me gustaría ir a este hogar de niños a empezar a trabajar, y luego la iglesia va a ver tu trabajo, tu fidelidad, y posiblemente también vaya entendiendo. Entonces, creo que es un llamado personal, más allá de que la iglesia lo debe hacer y lo va a hacer si Dios quiere, pero uno tiene que hacerlo y tiene que ser obediente a ese llamado. Solamente eso que recordaba. Muy de acuerdo. Súper, súper. Arturo, ¿y tú cómo crees que podemos darle este consejo final a las personas que nos están viendo de cómo podemos iniciar? Bueno, siendo creyentes, hijos e hijas de Dios, siempre, yo nada más le dejaría una pregunta, porque luego los pasos pueden ser prácticos y diversos, pero que se hagan la pregunta, ¿es esto importante para Dios o no? Porque si la respuesta es que no, bueno, pues es un tema opcional, digamos, un poquito de mi interés personal. Pero si la respuesta es sí, esto es importante para Dios, y obviamente la respuesta está en las Escrituras, y yo no les voy a dar toda la respuesta, búsquela, ¿no? Pero si la respuesta es sí, si vos lees la Biblia, explorar lo que está ahí, qué es lo que dice Dios, si esto es importante para Él, entonces también es importante para mí. Y si es importante para Dios y también es importante para mí, entonces, ¿cómo puedo marcar una diferencia? Y yo sinceramente, Damián y Raquel, creo esto, que si nosotros sinceramente llegamos delante del Señor y le decimos al Señor, sea yo un grupo, una familia, un individuo o una iglesia, o una denominación, un grupo de iglesias, pero si sinceramente nosotros llegamos y le preguntamos al Señor, Señor, como esto es importante para vos, ¿cómo puedo o podemos hacer o marcar una diferencia? Créame que Dios le va a dirigir a cómo hacerlo. Y lo vas a hacer de una u otra manera. Pasa de ser una motivación, pasa de ser una moda, pasa de ser un evento, a comenzar a convertirse en un estilo de vida, en una realidad práctica de fe. Así que a todos los que nos están viendo y nos van a ver, hágase esa pregunta, ¿es esto importante para Dios? Y deje que las Escrituras le respondan. La piel hasta chinita se me puso con esa pregunta. Qué buena forma de terminar. Muchísimas gracias a ambos. Quisiera introducir también a Paola de Alvarado. Ella va a estar con nosotros en este tiempo de preguntas y recordarle a todas las personas que están en Facebook, si tienen preguntas, aprovechen este tiempo para poder compartirlas y así lo podemos dirigir. Así que Paola, bienvenida y te dejamos en este tiempo. Hola, hola Damián, hola Arturo, qué bueno volverlos a saludar. Me he disfrutado esta conversación, de verdad como dice Raquel, dan ganas de volverla a ver para tomar nota de cada punto. De verdad que es una bendición saber lo que ustedes están haciendo tanto en Casa Viva, individualmente y también tú Damián y como con tu familia, bueno ambos con sus familias y también Damián con Juntos por los Huérfanos. Quiero contarles que tenemos algunas preguntas desde nuestra audiencia. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son esas cosas que debo evitar o que no debo hacer cuando estoy ofreciendo ese apoyo a las familias? Ya entendí qué tengo que hacer, pero ¿qué es lo que tengo que evitar? Cualquiera de los dos. Creo que a mí enseguida me sale la palabra no ser avasallantes. Es decir, no irnos encima, ¿no? De golpe recibimos esto y ahora estamos emocionados, entusiasmados, entonces queremos avanzar con la familia. Entonces, no ser avasallantes, esperar, preguntar, hablar, ¿no? Dialogar con la familia, decirle, mire, yo quisiera ayudarlos, pero me gustaría que ustedes me digan
cuál es la necesidad, de qué manera, y no nosotros imponer lo que nosotros pensamos que la familia necesita, sino siempre hablar. Y en ese hablar uno, en ese diálogo, en esa conversación, en esa amistad, como decía Arturo, que es necesaria y vital, es que nos vamos a ir dando cuenta de las necesidades que podemos cubrir. Y entonces creo que sí, creo que la palabra sería eso, ¿no? No abalanzarnos, no avasallar a la familia, ahogarlas, sino ser pacientes y preguntarles de qué manera necesitan la ayuda, ¿no? ¿Qué les gustaría, ¿no? ¿Cómo les gustaría ser ayudados? Muy bien. Excelente. Yo le agregaría lo siguiente, pienso en las motivaciones. Cuando la gente ayuda, y nosotros lo sabemos porque eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Personalmente, queremos ayudar a alguien y a veces tenemos la motivación correcta y las motivaciones incorrectas. Entonces yo me hago la pregunta, yo me haría la pregunta, ¿qué debo evitar? Tener las motivaciones incorrectas. Y doy algunas ideas. Primero, el síndrome de Salvador. Aquí vengo yo a salvarte, a resolverte la vida, ¿verdad? Y no, podemos ayudar, pero somos parte de un proceso. Eso es número uno. No podemos resolver todo. No es un tema de orgullo personal, porque vos podés ayudar a alguien y hacer la misma tarea y en uno va a ser un tema de orgullo personal y otro va a ser una motivación totalmente diferente y estás haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, no es un tema de orgullo personal ni de currículum personal para luego andar diciendo, ay, es que yo ayudé a Damián y a Paola, de verdad, y a Raquel, etcétera. No es esto es importante, no es un show. En las iglesias, en nuestros contextos, a veces hay cosas muy legítimas que se pueden convertir en un show. Entonces, no es un show, no es una competencia también con nadie más. Y bueno, ahí pueden explorar un poquito más, pero sí decir, ok, ¿cuál es mi motivación? Y por eso es que la palabra del Señor es tan fundamental en esto. Pero ¿cuál es mi motivación? Y la otra cosa que yo evitaría, y es un consejo, es no tratar de dar una ayuda técnica. El psicólogo, la persona a cargo del proceso, del caso, porque sí a veces queremos jugar de psicólogos en medio de una situación y demás, y de repente o no lo somos, no estamos preparados y alguien más tiene ese papel que jugar. Entonces tratemos de ser amigos, de apoyar, de traer, ¿verdad? Lo que decía Damián, de ser amigos, pero mucho cuidado con tratar de dar ese apoyo técnico, profesional que se necesita a otros niveles y que de repente pues hay recursos para eso, porque de repente cruzamos las líneas y podemos confundir a las personas. Totalmente de acuerdo. Entonces, definitivamente tenemos que evaluar los motivos de nuestro corazón, preguntar qué necesitan, no suponer, Exacto, sino que exacto. preguntar qué necesitan y de acuerdo a eso trabajar. Y como tú decías, Arturo, referir a las personas correspondientes, ¿verdad? Si yo no soy psicóloga, y no soy la psicóloga puede ser que sí sea psicóloga, pero si no soy la psicóloga del caso, permitir que la psicóloga continúe con su trabajo. Muchas gracias a los dos. Y la segunda tiene un poquito que ver, es en su experiencia, ¿qué han hecho con las familias que no desean recibir ese apoyo por diferentes motivos, ya sea por privacidad familiar, tal vez no le quieren decir al niño o a la niña que ha sido adoptada? ¿Qué han hecho ustedes con estas familias que no desean recibir este apoyo por X motivos? ¿O no se han encontrado nunca en esa situación? Claro, eso, como dice, ¿qué han hecho? No nos hemos encontrado en esa situación, así que Arturo, te dejo a ti, que has tenido la experiencia. Y Arturo va a decir, yo tampoco. Alguna vez sí, porque como señalaba Damián antes, las familias tienen sus espacios y tienen sus dinámicas familiares, y hay unas familias más cercanas que otras. Ahora, a nivel de ministerio, de ONG, bueno, todas las familias son ayudadas y apoyadas, y esto es parte del proceso. Pero si vos te acercás y querés ayudar y una familia dice, no, tranquilo, todo va a estar bien, dos cosas fundamentales: respeto. Tan sencillo como eso, respetar el espacio.
no avasallar, como decía, ¿verdad, Damián? O sea, eso es parte del respeto. Pero número 2, orar siempre podremos. Sí. Siempre podemos orar, siempre podemos apoyar. Muy raramente van a encontrar incluso, digamos, orar individualmente y ya, lo tomo como un compromiso. Pero muy raramente a alguien que se le ofrece oración lo va a rechazar. A veces es como el nivel mínimo, por así decirlo, pero no es cualquier nivel, ya es un nivel importantísimo. Entonces, de repente, yo diría que el 90 y resto por ciento de las familias que incluso quieren guardar como sus procesos muy, muy, muy íntimos, más cercanos, sí te van a compartir, ore por nosotros, tal vez ore por esto. Y lo que yo hablaba de la oración, no simplemente te centres en orar por un tema de la adopción o del acogimiento. No. ¿Por qué podemos orar por tu familia en general, por tus chicos que están en el cole, alguna necesidad familiar que tengas con tus padres, con tus abuelos? Aquí estoy yo para apoyarte. Y muy raramente una familia va a decir, no, ore por mí. Entonces es como el mínimo y ya ahí vamos a estar marcando una diferencia. Muy bien, muchísimas gracias. Definitivamente respeto y la oración. Damián, ibas a decir algo, sí, perdón. Sí, perdón. Porque la pregunta menciona, dice, por ejemplo, que la familia no quiere decirle a sus hijos, ¿no? que vinieron por adopción. Sí, por diferentes motivos no quieren recibir ese apoyo, perdón. Ajá. Ah, bien. Listo, no, yo había escuchado eso, que mencionaba algo así, ¿no? Porque si fuese el caso de que la familia no quiere contarle a los hijos que han venido por la adopción, bueno, primero es orar, ¿no? Como decía Arturo, pero luego tratar de acompañarlos mediante material, ¿no? Material que hable de la adopción, centrado en las escrituras, videos, conversatorios, charlas, capacitaciones. O sea, ofrecérsela, no imponerla, ¿no? Obviamente, pero ¿por qué? Porque sí es necesario que los hijos conozcan su origen, sí es necesario. Entonces, esto hay que aclararlo porque durante mucho tiempo, por lo menos acá en Argentina, la adopción fue como un tema tabú, como algo negativo. No, se veía como algo malo y no se hablaba, en las iglesias no se hablaba, y si alguna familia adoptaba, mirá, son adoptados, esas palabras, ¿no? Son adoptados. Cuando sabemos que la adopción fue algo que sucedió en ese entonces, pero ya está, ya no son adoptados, vinieron a la familia por adopción, son hijos, son hijos. Al igual que un hijo biológico o un hijo por adopción, son hijos. Entonces, ciertos mitos, ciertas formas de hablar, ciertos conceptos, sí debemos ir erradicando de nuestras vidas como cristianos, como iglesia, y debemos concientizar. Entonces, uno de esos aspectos es que los niños sepan su origen. Tal vez a veces no se conozcan todos los detalles, un niño que fue encontrado en la vía pública, y bueno, más que mencionar eso no podemos decirle más, pero es necesario también para la sanidad de ese niño. Entonces, aquellos que no quieren contarlo, bueno, como iglesia tratar de acompañarlos, ser pacientes, orar primeramente y luego tratar de influenciarnos con buen material, ¿no? Libros y todo lo que mencionamos antes. Sí, totalmente de acuerdo, Damián. Y eso me trae también otro principio importante, que nosotros que apoyamos a las personas también nos tenemos que educar, ¿verdad? No solo al que está recibiendo el niño, sino que, por ejemplo, aquí en Guatemala nosotros damos cuidador competente en trauma, ¿verdad? Que es un programa muy completo. No solo lo toman los papás que van a adoptar, sino todos aquellos que quisieran apoyar a estos papás que van a adoptar. Entonces, por ejemplo, incluso hasta los abuelitos, los tíos pueden tomarlo para que todos estén en la misma sintonía y podamos apoyar, respetar, como dice Arturo, orar también según los límites que ellos pongan, pero al mismo tiempo nosotros estar en esa sintonía y entender las dinámicas familiares de mejor forma. Y justamente por lo mismo que necesitamos capacitarnos, ¿ustedes recomiendan algún recurso, algún libro que podamos leer para comprender un poquito más el tema y poder apoyar efectivamente? Sí, un libro muy, muy bueno es El niño conectado,
En español está como el niño adoptado. Perdón. En inglés, en inglés sí es el niño conectado, pero en español está el niño adoptado. Pero sí, es el mismo. Estamos hablando del mismo. Sí, sí. Y creo que creados para conectar. Sí. ¿No? La guía de estudio de Creados para Conectar. Bueno, eso es muy recomendable y creo que en la página de ACH pueden descargarlo. Luego también otro libro para concientizar a la iglesia hacia el rol, ¿no? del llamado. Cuando digo la iglesia me refiero a los hermanos en Cristo. Es Orfanología de Tony Merida, pero que solamente en español tenemos el capítulo 3. Bueno, es de fácil lectura, lo pueden leer rápidamente, pueden descargarlo también de la página de ACH, Alianza Cristiana para el Huérfano. Y luego, libros que han impactado, creo que antes lo mencioné, que han impactado mi vida, es Radical, de David Platt, centrado en el Evangelio, centrado en las Escrituras, pero que también te desafía y te anima a empezar a vivir el Evangelio, ¿no? Y cambiar. Contracultura también, que habla acerca de uno de los capítulos acerca de los huérfanos. Todo eso son cosas que nos sirven para capacitarnos. Y también en lo que decía Paola, ¿no? de que todos debemos interiorizarnos. Esto es algo que me gustaría dejarlo en claro, lo tenía en mis notas, que cuando en nuestra iglesia una familia va a adoptar o está haciendo acogimiento temporal o lo va a hacer, todos necesitamos empezar, como decía Paula recién, a interiorizarnos en ese aspecto. Entonces, desde el liderazgo, bueno, empezar a capacitar a la iglesia o proveer los recursos o acercarle, ¿no? a la iglesia. Porque muchos a veces cometen errores por ignorancia, porque no saben, y no es porque sean malos o porque no quieren hacerlo. Entonces, sí, creo que es necesario llenar de estos buenos materiales. Otro libro que me ha impactado, que de hecho les dejo el desafío de oración y de tarea para que se traduzca al español, es Adopted for Life. Lo estoy esperando, de Russell Moore, Adoptado de por vida. Bueno, ese es un libro que yo quisiera leer, así que les dejo ese desafío para que oren al Señor y alguna editorial que nos vea pueda traducirlo al español, y lo tenemos que tener porque creo que ahí nos enseña mucho el concepto de la adopción. Sí, coincido bastante bien pues, con Damián en algunas de sus recomendaciones y agrego tal vez un par de ideas más. Bueno, hay un libro que es un poco técnico, pero muy interesante, muy bueno para entender un poquito procesos. Se me va a ir la autora ahorita, pero se llama El niño abandonado. No sé si lo conocen. ¿No? Es un libro bastante bueno, escrito por creo que es un autor sueco, por eso es que se me va el nombre ahorita, pero aquí lo tenemos en Casa Viva. Y todos los que estamos en Casa Viva, especialmente pues la parte técnica, pero es muy, muy bueno. No necesariamente es un libro cristiano como tal, pero es muy bueno. Y la otra cosa es una recomendación. Ahora en internet, en la web, hay tantos recursos, pero hay un blog que ha desarrollado un ministerio, no sé si lo conocen, se llama Lifeline Child, y ellos tienen ahí un blog muy interesante donde líderes han puesto artículos sobre el tema y demás. Tal vez no leer todo un libro, pero hay artículos y pueden ser bastante interesantes. Así que les animo de repente a entrar a ese tipo de blogs y buscar artículos. Gracias. Yo también recomiendo, Juntos por los Huérfanos tiene diferentes, por ejemplo, el capítulo de Contracultura. También tiene una entrevista con una familia que creció por medio del milagro de la adopción. Entonces, también poder conocer historias para saber cómo apoyar a esas familias es bueno. También les puedo recomendar, aunque no es libro, el podcast de ACH. Y como tú decías, Arturo, me puse ahorita a investigar. El niño abandonado es de Neil Speeder y el apellido Exacto. no sé cómo decirlo. Exacto. Y también pues les cuento que ya viene el libro de Aisha acerca de la adopción, que es para siempre. Entonces, tenemos una pregunta que no les voy a permitir, no vamos a dar el tiempo ahorita para contestar porque justamente la vamos a tratar en el próximo, pero la quiero mencionar por honor a la persona que lo escribió y dice, ¿cómo se podría hacer para poder
no solo hacer este hermoso trabajo de acompañar a las familias de acogimiento, sino que acompañar a las familias de origen a través de la iglesia. ¿Tienen un programa ya en marcha o alguna idea, por favor? Bueno, creo que a Arturo se le abrieron un poquito los ojos cuando estoy hablando de eso. No sé si tú querías, dilo si quieres. Vamos a ampliarlo un poquito más, pero si tienes algo que decir, puedes hacerlo. No voy a dar una respuesta como tal, pero sí tal vez señalar algo, dejarlo sobre la mesa, sobre el tintero, por así decirlo. Y es que ese es un área muy importante. Pensar en las familias de origen, cómo podemos desarrollar una ayuda, un ministerio hacia estas familias y a qué nivel. Entonces, es un área de necesidad, ¿verdad? Porque sí, obviamente, pues estamos muy enfocados en los niños, ¿verdad? En sus realidades y ya sea un tema de adopción, sea un tema de acogimiento y demás. Pero las familias de origen son toda una área y también hay que pensarlo, hay que ver qué se puede hacer. Nosotros tenemos cierta conexión y estamos, de hecho, tratando de ampliar el trabajo ahí, pero verdaderamente es un área muy importante. Totalmente de acuerdo. Yo también estuve trabajando por mucho tiempo en la reintegración familiar. Definitivamente tiene que ser local, ¿verdad? Solo para dar una breve respuesta, debe ser local. Busca a organizaciones que dentro de tu mismo país, ciudad, estén trabajando en esto, porque es una comunidad completa que debe apoyar, así como estamos haciendo, y la misma pregunta lo dice, así como estamos acompañando a la familia adoptiva de acogimiento, la misma forma, ¿verdad? Se debe de tener gracia, buscar restauración a una familia biológica, ¿verdad? Y como cristianos también tenemos que aprender acerca de esto. Y como dice Arturo, es otra plática súper grande, ¿verdad? Y con mucho gusto los puedo volver a invitar para una próxima que solo nos dediquemos a eso. Bueno, y por último, ¿cómo podrían contactarlo a las personas? ¿Dónde pueden localizarlo? Si ustedes pueden dejar algunos datos. Bueno, Arturo, dale. Bueno, en mi caso me pueden escribir directamente, si quieren. Mi correo electrónico es abarrientos, A de Arturo, ¿verdad? abarrientos@casaviva.org. Entonces, abarrientos@casaviva.org y con mucho gusto, pues podemos compartir a través de ese medio. Muchísimas gracias. Vamos a pedir que lo escriban en los comentarios del live ahorita. Gracias. ¿Damián? En nuestro caso nos buscan como Juntos por los Huérfanos en todas las redes, en YouTube, Instagram y Facebook. Y el mail es juntosporloshuérfanos@gmail.com. Y también directamente desde la página de Facebook pueden acceder a nuestro WhatsApp, porque lo que más queremos justamente es eso, es seguir generando alianzas. Realmente estamos sorprendidos de ya los amigos que tenemos, ministeriales, ministerios, hermanos en Cristo, que nos llamamos y me gustaría conocer la tarea y en qué podemos ayudar. Y es hermoso esto que se está armando, que viene de parte de Dios. Entonces, si el Señor te está inquietando, sí, contactanos a todos los ministerios que estamos acá representados, porque de esa manera podemos levantar la voz por los que no tienen voz, por los más vulnerables de una manera más fuerte e impactar, ¿no? Así que nos buscan como Juntos por los Huérfanos, que va a ser un placer poder hablar. Ya tenemos ahí algunas citas, algunos hermanos que nos dicen, miren, no, yo no represento a ningún ministerio, pero me gustaría, y bueno, hicimos algunas citas como para tener una conversación, charlar, conocernos, porque no sabemos, el Señor está haciendo una red que va a ser algo grande. Sí, definitivamente es emocionante ver cómo Dios está levantando la iglesia en Latinoamérica para trabajar por los más vulnerables, ¿verdad? También yo agradezco a Arturo porque Casa Viva, ¿verdad? Representante de Casa Viva, yo he aprendido muchísimo de ustedes, asimismo de Juntos por los Huérfanos, aunque dice Damián que es bastante joven, también he aprendido. Vamos a terminar. No sé si ustedes tienen últimas palabras para despedirse y después vamos a orar. No sé si alguno de ustedes tienen palabras o ya lo dijeron todo. Bueno, Damián primero. Yo darle las gracias a Somos. Son una bendición muy grande para nosotros
nos sentimos muy bendecidos, influenciados. Pudimos aprovechar las capacitaciones, una de las capacitaciones a raíz de la pandemia y de estos medios digitales. Así que gracias por eso. Quiero conocer más a Casa Viva y poder generar este vínculo que ya con Arturo seguramente nos vamos a poner en contacto. Y a la audiencia decirle que Dios nos está llamando y que tenemos que responder. Lo digo en mi iglesia cuando me toca predicar o hablar con la iglesia, es que esta pandemia no nos puede dejar igual a lo que éramos. Tenemos que salir de esto siendo totalmente distintos, darnos cuenta de que la vida aquí es totalmente pasajera y vana, como dice Eclesiastés, que no tiene sentido, que lo realmente importante es vivir para la gloria de Dios, expandir el reino, que dedicarse a la niñez vulnerable no se trata del niño en sí, aunque lo hacemos con todo el amor, sino que siempre se trata de la gloria de Dios. Así que animar a todos a que digan sí a esto, porque el Señor te va a dar todos los recursos necesarios. Capaz que alguno tiene miedo, o no sabe qué hacer, o por dónde empezar, o no se siente capacitado, no importa, porque estás haciendo la voluntad de Dios, estás llevando el Evangelio, estás haciendo discípulos, a través de cuidar a los más vulnerables. Así que eso, llamar a todos a despertarse y utilizar todos los recursos y talentos que el Señor les ha dado, que seguramente son muchos, para la gloria de Dios, y recordando eso, que no somos de este mundo, porque Cristo nos ha rescatado y que ya vamos para nuestra tierra preciosa, pero que acá muchos necesitan nuestra ayuda de mostrarles el Evangelio. Gracias, amén. Yo agregaría tal vez, a modo de cerrar, un par de ideas, recordarles a todos los que nos están viendo que todos hemos sido adoptados. Al final estamos en el mismo barco. No es un tema, yo siempre lo digo y lo entiendo cuando se dice de esa manera, pero no es un tema de proyección social. No es un tema, yo entiendo muy bien lo que quiere decir el término de misión integral. Bueno, todas estas cosas que usamos, ¿verdad? Finalmente, todo esto es un tema del corazón de Dios. Es un tema que tiene que ver con el carácter de Dios y todos hemos sido adoptados. Al final, todos hemos necesitado que Dios nos adopte. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, que verdaderamente yo creo que todos los que estamos conversando creemos que la iglesia puede marcar una diferencia. Sí. Ahí está todo el potencial. Y siempre me acuerdo de aquello que conocí años atrás, y seguramente ustedes lo conocen, ¿verdad? En el antiguo Imperio Romano había una costumbre que era terrible, ¿verdad? Cuando vos no querías un niño o una niña por alguna razón, ¿verdad? La ibas y la depositabas afuera de las ciudades. Eso era una práctica en el Imperio Romano. Y ahí, para que el niño se muriera, ¿quiénes fueron los primeros que comenzaron a salir a recoger a esos niños en las afueras de las ciudades y a llevárselos para la casa y hasta adoptarlos? Fueron los cristianos. Y yo siempre le pregunto a la gente cuando habla de esto, le digo yo, ¿quién les enseñó a ellos a hacer esto? O sea, ahí no habían ONGs, ahí no, exactamente, ahí no habían programas como tal. Era un tema de convicción y era un tema de vivencia de fe. Y yo siempre me imagino, así me lo imagino yo, de repente una parejita de discípulos de Jesús saliendo a las afueras de una ciudad y en el Imperio Romano, y de repente encontrándose un niño que lo habían dejado ahí, y recordando aquellas palabras que Jesús le dirigió a sus discípulos: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y no simplemente me recibe a mí, sino al que me envió. Y de repente recordando las palabras del maestro y tomando a aquel niño y llevándoselo. Entonces, nadie les enseñó, no tuvieron lives, no tuvieron talleres y demás. Era un tema de fe, de convicción. Y como hablábamos, pues no todas las familias van a adoptar ni van a acoger, pero la iglesia es parte y entre todos verdaderamente podemos marcar una diferencia. Una vida a la vez, ciertamente, y ya con eso, ¿verdad? Marcamos mucho más de lo que imaginamos. Pero yo creo que la iglesia tiene también el potencial, la iglesia en América Latina, tiene el potencial de marcar la historia de sus países a nivel nacional
en la vida de estos niños y niñas en vulnerabilidad. Amén. Muchas gracias, Arturo. Y con esas palabras de verdad de mucho ánimo de ambos, quiero que terminemos este tiempo en oración. Damián, ¿nos podrías dirigir en oración, por favor, para terminar? Padre amado, te damos toda la gloria, Señor, a ti, oh Dios, Padre de amor, de misericordia, y esa famosa palabra, Padre. Gracias porque podemos llamarte Padre. Señor, gracias por traernos a tu familia por medio de la adopción en Cristo. Gracias porque fuimos adoptados en tiempo pasado para ahora ser tus hijos para siempre. Gracias, Señor, porque nos has redimido, nos has puesto en una posición nueva y ahora ya no vagamos por el mundo sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, sino todo lo contrario. Ahora somos tu familia, Dios. Y como tu familia queremos pedirte, Señor, que se haga tu voluntad, que venga tu reino, que se expanda tu reino a través de nuestras vidas, a través de nuestros países. Señor, que tu evangelio corra, que muchas más personas que están escuchando, que han escuchado todo esto, que puedan ser levantadas para vivir tu evangelio, Señor, que tanto nos ha hecho bien, que nos ha transformado, que nos ha dado el futuro, que nos ha dado la eternidad. Así que, Señor, levanta más personas y que podamos unirnos todos con el mismo espíritu y la misma motivación de que tu nombre sea exaltado y glorificado. Gracias te doy por Casa Viva, por Somos, por Juntos por los Huérfanos y por tantos ministerios que hemos mencionado hoy también, pero principalmente por las iglesias locales aquí representadas, que son, Señor, lo que tú has dejado para mostrar el Evangelio, el amor, la misericordia, y como los primeros cristianos lo entendían tan claramente. Señor, avívanos, despiértanos, y Señor, elevamos esta oración por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias a ustedes dos y también gracias a todos los que estuvieron con nosotros en este tiempo. Los invitamos la próxima semana. El tema es cómo puede la iglesia local apoyar a hogares de protección durante la pandemia y en todo tiempo. Muchas gracias. Feliz tarde y saludos. Feliz tarde. Muchas gracias. Adiós. Bendiciones. Hasta luego.